Ahí está. Hecho. Ahora sí ya puedes compartir pantalla. Muy bien. El Zoom se puso muy, muy bilingüe. Bueno, buenas noches, compañeros. Ya es el último tema. Voy a darles diagnóstico, tratamiento y cuidado de la salud en niñas y mujeres con síndrome de Turner. Este es un tema que no hemos visto. Hay que pues prestar atención aunque estemos muriéndonos. Está muy interesante, la verdad. Muy bien, vamos a empezar con el caso clínico. Se presenta paciente femenino de 15 años que consulta por no haber menstruado aún. A la exploración física se observa paciente de talla baja, múltiples nevos hiperpigmentados, micrognatia, coli, perdón, tórax en escudo, dedos hinchados con uñas hipoplásicas y el cuarto dedo más corto. Tanner mamario de 2 y púbico de 4. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, síndrome de Noonan. B, síndrome de Turner. C, síndrome de Prader-Willi. D, síndrome de Hallermann-Streiff. O E, síndrome de Treacher-Collins. Y la pregunta número 2 es... Ay, no funciona. ¿Cuál es el estudio diagnóstico que confirmaría su sospecha clínica? Inciso A, realizar cariotipo en sangre. Inciso B, realizar cariotipo en piel. Inciso C, solicitar niveles de insulina y péptido C. Inciso D, niveles de hormona liberadora de gonadotropina, folículo estimulante y hormona luteinizante. Muy bien, le voy a continuar, ¿ok? Continuando con el caso clínico, es el mismo caso clínico. Pregunta número 3. ¿Cuál es el signo más frecuente de esta patología en esta edad? A, otitis media recurrente. B, implantación baja de pabellones auriculares. C, acortamiento del cuarto metacarpiano. O D, displasia unguial. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el estudio prenatal más seguro para el diagnóstico? Inciso A, biopsia de vellosidades coriónicas transcervical. Inciso B, amniocentesis antes de las 15 semanas de gestación. C, amniocentesis en el segundo trimestre. D, amniocentesis en el tercer trimestre. O E, biopsia de vellosidades coriónicas transabdominal. Ok, voy a continuar. Continúo con casos clínicos. Pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes no es hallazgo ultrasonográfico para realizar cariotipo de células amnióticas? A, hidrocetal. B, coartación aórtica. C, retardo del crecimiento. D, dolicocefalia. E, higroma quístico. Pregunta número 6. ¿Cuál es la alteración vascular más común en síndrome de Turner? A, arteria subclavia derecha aberrante. B, persistencia de vena cava superior izquierda. C, válvula aórtica bicúspide. D, elongación del arco transverso de la aorta. O E, coartación aórtica.
Número 7. En esta paciente, ¿cuál es el límite superior de diámetro de la aorta ascendente que estaría en rangos adecuados y así descartar coartación aórtica? A, 1 centímetro sobre metro cuadrado, B, 2, C, 3 o D, 5. ¿Cada qué tiempo se debe realizar estudios de imagen para descartar coartación aórtica en pacientes con Turner? Inciso A, anual. Inciso B, cada 2 años. Inciso C, cada 5 años. O inciso D, no se requieren más si el estudio basal es normal. Muy bien, voy a continuar. Ay, bueno, primero como definición, pues el síndrome de Turner forma parte del grupo de anomalías cromosómicas que afectan a los gonosomas. Se caracteriza por talla baja y disgenesia gonadal en mujeres que tienen un solo cromosoma X y la ausencia de todo o parte de un segundo cromosoma sexual, ya sea X o Y. Es una monosomía parcial o total del cromosoma X. Eh, si bien recordamos, pues para que uno sea mujer debe de tener 2 cromosomas X, como se alcanza a apreciar en la primera imagen. Eso es lo normal. En el síndrome de Turner, como tal cual lo dice, es una monosomía total, como se ve en esta imagen, o una monosomía parcial, como se ve en esta otra. Ahora bien, ¿cómo se puede dar un diagnóstico? Tiene que recurrir o tiene que tener estos 3 componentes: hallazgos físicos característicos, ausencia total o parcial del segundo cromosoma sexual con o sin mosaicismo y ser fenotipo femenino. Con respecto al síndrome de Turner en la clínica, es muy importante pues diagnosticarlo tempranamente para prevenir mortalidad y maximizar el crecimiento y desarrollo de las niñas con síndrome de Turner. Datos importantes que hay que aprendernos: investigar en el síndrome de Turner si presenta uno o más de estos datos que les pongo aquí, que son estos 5 datos: paciente de talla baja inexplicable, pterigium coli, linfedema periférico, coartación aórtica o pubertad retrasada. Usualmente, pues en los casos clínicos te ponen una paciente como el que les presenté, talla baja, infertilidad, amenorrea. Si se dan cuenta, son datos de los datos a investigar síndrome de Turner, de los más importantes. Y en las imágenes vienen imágenes representativas, como el linfedema periférico o linfedema de manos y pies, para que no se confundan, el Epterigium coli, lo que es lo de la talla baja inexplicable, en datos de 2 o más de los siguientes hallazgos para investigar síndrome de Turner sería la displasia unguial, como se alcanza a ver en la imagen que estoy apuntando con el apuntador, que se ven las uñitas en esa forma, paladar alto y arqueado, o cuarto metacarpiano corto o estrabismo, como se alcanza a ver en estas 2 imágenes de hasta abajo. ¿Ok? Con esto resolvemos pues la primera pregunta. Pues es una femenino de 15 años, como les mencioné, no ha menstruado, o sea, tiene amenorrea, es de talla baja, múltiples nevos hiperpigmentados, micropnatia, pterigium coli es otro dato, tórax en escudo, dedos hinchados, que es la linfedema periférico o linfedema de manos y pies, uñas hipoplásicas o en este caso la displasia unguial, y el cuarto dedo más corto, que es el cuarto metacarpiano corto. Tanner mamario de 2 y púbico de 4. Entonces, la primera pregunta es un síndrome de Turner. En esta diapositiva, en la guía de práctica clínica, nos viene en este cuadrito específicamente que les copié y pegué los datos clínicos más frecuentes en más del 50% de los individuos. Son los que ya les mencioné, pero viene a grosso modo: deficiencia del crecimiento, disgenesia gonadal, linfedema de manos y pies, uñas convexas o hundidas, maxilar estrecha, micrognatia, tórax ancho y pezones pequeños, cubitus valgus,
El cuarto metacarpiano corto menciona que pues es altamente sensible y específico de Turner, pero pues igual hay otras patologías que lo tienen. Hay que realizar más estudios e investigar pues más clínica para darlo, no necesariamente quedarnos con este dato. Exostosis tibial, tendencia a la obesidad y otitis media recurrente. También se encuentran niveles elevados de hormona folículo estimulante. Les puse la flashcard para, pues, algunos estudiamos más visualmente también, entonces, pues, igual les puede ayudar bastante en este aspecto. Ahora bien, es algo muy importante. En la guía de práctica clínica divide las manifestaciones clínicas con mayor frecuencia dependiendo de la edad. Pese a que se espera que se haga un diagnóstico oportuna de, pues, esta patología, realmente hay un gran retraso en el diagnóstico. Usualmente se vienen diagnosticando las pacientes en la edad adulta y en un apartado especifica que se diagnostica un 15% de los pacientes al nacimiento, 21% en la infancia, 26% se diagnostican hasta la adolescencia y hasta el 38% ya se diagnostican hasta la edad adulta. Entonces, nos menciona por etapas cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes, que es algo pues que hay que tener en cuenta. Yo les recalqué pues obviamente en forma de frecuencia la más importante de arriba hacia abajo. En mayores de 1 año sería el linfedema periférico, que es linfedema de manos y pies o de los deditos del bebé, como se alcanza a ver en la imagen, en un 97%. Luego le sigue la displasia unguial. Este es un dato que todos lo tienen en todas las edades, pero varía en el orden en que lo presentan con frecuencia. El otro es el paladar alto y en arco en un 84%, la línea capilar posterior baja, como se alcanza a ver en la fotito del bebé, cuello alado, igual se alcanza a ver en la foto del bebé de la nuca, implantación baja de orejas en un 73%, igual se alcanza a ver aquí, retrognatia y el cubitus valgus. En esta imagen de morado en el centro se alcanza a ver pues una displasia unguial, se ven unas pequeñas, estrechas e hiperconvexas y pues menciona lo del paladar alto. Entonces, importante recordar que mayores de 1 año, el linfedema periférico se presenta en un 97%. En pacientes de 1 a 2 años, lo más característico es la disminución de la talla menor a la percentila 5 a la edad o una velocidad de crecimiento menor a la percentila 10. Esto es en un 83%. Hay que tenerlo en cuenta como se les comento. En azul, el siguiente que es otitis media recurrente, paladar alto y en arco, displasia unguial es la segunda que se presenta. El tercero, implantación baja de orejas en un 56%, retrognatia 56%, dificultad para aprender en un 55%, porque pues ya en estos rangos de edad ya empiezan a ir a la escuela. Cubitus valgus en un 53%, como se alcanza a ver en las imágenes. ¿Ok? Y en adolescentes, la más importante es la displasia unguial en un 80%. La que le sigue son los múltiples nevis en un 77%. Línea capilar posterior, como se alcanza a ver en esta imagen, en un 75%. Otitis media recurrente en un 73%. Pubertad retrasada en un 66%, pues si se dan cuenta son adolescentes, entonces ya empieza a haber alteraciones en los caracteres femeninos, además de que pues, ya empieza a haber amenorrea, implantación baja de orejas y acortamiento del cuarto metacarpiano. Es algo que pues también se puede estudiar a diferentes etapas de la edad y pues se los menciono también. Y con esto se responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el signo más frecuente de esta patología en esta edad? Es una paciente de 15 años con síndrome de Turner y es la displasia unguial. El síndrome de Turner tiene un diagnóstico prenatal y postnatal. En el diagnóstico prenatal, pues obviamente si a todas las pacientes embarazadas, a la mayoría, ¿verdad? Se les hace ultrasonidos. Hay algo que se llaman hallazgos ultrasonográficos que nos permiten detectar anormalidades y sospechar de síndrome de Turner, pero no nos dan un diagnóstico como tal confirmatorio de síndrome de Turner. Son estas 7, el gigroma quístico, el hidrocetal, la coartación de la aorta, sobre todo de cavidades izquierdas, la braquicefalia, alteraciones renales, poli o oligohidramias y retardo en el crecimiento. Ahora bien, ¿qué es más beneficioso? Supongamos que el ultrasonido sería de primera elección como prenatal.
pero el más beneficioso que se utiliza es la amniocentesis. La amniocentesis tiene características muy importantes que también pues se tienen que saber. Esta se debe de realizar después de las 15 semanas de gestación o a partir del segundo trimestre, pero no antes de este periodo. Si se quiere realizar un diagnóstico prenatal antes de esto, pues en el primer trimestre, en la parte de abajo le anoté biopsia de vellosidades coriónicas transabdominal y transcervical en ese orden, tal cual así lo dice la guía de práctica clínica. Pero, pues de primera instancia, la amniocentesis. Esa es la que se debe realizar. Ahora bien, menciona con respecto a la amniocentesis que pues lo tiene que hacer alguien que esté capacitado en este aspecto, que no debe realizar más de 2 intentos y que como cualquier procedimiento pues invasivo puede producir complicaciones. Esta puede producir complicaciones tanto maternas como fetales y son muy importantes que pues estén enterados de ella. Con respecto a las maternas, la corioamnionitis es una de ellas debido a que pues cuando se realiza la punción, ya sea con la flora bacteriana de cutánea o intestinal, puede provocar esta infección o sensibilizar al factor RH al producto porque produce una hemorragia transplacentaria. Esas son las complicaciones maternas con respecto a la amniocentesis y las complicaciones fetales, pues por lógica un riesgo de aborto o pérdida de líquido amniótico en la punción. Ahora bien, otros estudios en suero materno que pueden sugerir síndrome de Turner sería la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana, la inhibina A, el estradiol conjugado. Sugieren, como se los comento. Y en la parte de abajo, aquí en la mera esquina, les puse confirmación por cariotipo. Hay prenatales y postnatales. Les señalé en rojo y en mayúsculas las postnatales. ¿Cómo se confirma un diagnóstico de síndrome de Turner? Con cariotipo postnatal, o sea, cuando el bebé ya nació, ya lo tenemos aquí presente. Si en la confirmación por cariotipo prenatal sale que tiene síndrome de Turner, podría decirse, nosotros no nos vamos a quedar con ese diagnóstico hasta que el bebé nazca y ya teniendo el bebé presente se le toma la muestra directamente a él y ya de ahí el niño, si sí sale confirmatorio, tiene síndrome de Turner. El único diagnóstico confirmatorio para síndrome de Turner es el cariotipo postnatal. Todos los demás son sugestivos. Y recordar que el prenatal, pues el principal es la amniocentesis y los hallazgos ultrasonográficos. Les agregué esta imagencita del higroma quístico, si nunca habían visto uno como yo, es pues el bebé en lateral y se alcanza a ver a nivel de la nuca el higroma. Y con esto pues ya podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el estudio prenatal más seguro para el diagnóstico? Amniocentesis en el segundo trimestre. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Y cuál de los siguientes no es hallazgo ultrasonográfico para realizar cariotipo de células amnióticas? La dolicocefalia. Por si también no sabían qué era la dolicocefalia, pues es básicamente lo que se ve en la imagen. Está la cabecita del bebé más alargada y la braquicefalia pues se ve más plana en la región posterior de la cabecita del bebé. Y les agregué las otras dos pues para que lo comparen. El diagnóstico postnatal, que es el diagnóstico confirmatorio de síndrome de Turner. El cariotipo es con técnicas de bandas G en linfocitos de sangre periférica. Ese es el diagnóstico confirmatorio como tal. Ahora bien, es muy importante también de que puede dar un falso negativo en el que salga de que no lo tiene, pero si el paciente tiene talla baja inexplicable o pterigium coli, linfedema periférico, coartación aórtica o purbetar retrasada, cualquiera de estos, o nosotros digamos es que yo creo que es Turner, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle otro estudio. De hecho, eso viene en el algoritmo después, de que si nosotros creemos que es Turner, no nos quedamos con la muestra de sangre que sale normal, no, se hace una segunda toma, pero ya no de sangre periférica, perdón, se realiza en la piel, ¿ok? Y ya la otra es el FISH. El FISH es una hibridación in situ fluorescente, pero pues realmente eso no lo realizamos nosotros, pero pues sí se puede solicitar para diagnosticar el síndrome de Turner. Pero aquí lo importante es el cariotipo con técnica de bandas G en linfocitos de sangre periférica. Y en la imagen de abajo, pues se alcanza a ver el cariotipo, por si no lo sabían. Si se dan cuenta, hasta abajito, el último es el que da el diagnóstico confirmatorio. ¿Por qué? Porque es solo un cromosoma X.
se realice pues este muestreo y el FISH así se ve. ¿Okay? ¿Cuál es el estudio diagnóstico que confirmaría su sospecha clínica? Realizar cariotipo en sangre. Esa es la respuesta correcta. Ahora bien, es muy importante saber que produce pues defectos cardíacos, como los mencioné al inicio, sobre todo de cavidades izquierdas, y hay que aprenderse estas tres de cajón. La más frecuente es la elongación del arco transverso en un 49%. ¿Ok? El segundo es la aorta bicúspide en un 30% y la tercera coartación de la aorta al 12%. El síndrome de Turner se asocia principalmente a malformaciones cardiovasculares del lado izquierdo, se los vuelvo a recargar. Ahora bien, se debe realizar un electrocardiograma. ¿Y qué alteraciones se pueden ver? Pues un complejo RSR', desviación del eje a la derecha, crecimiento del ventrículo derecho, PR corto, anormalidades de la onda T y el QTC prolongado. Hay que evitar darle a estos pacientes medicamentos que lo prolonguen. Más adelante se los voy a mencionar. Y pues obviamente cuando tenemos el diagnóstico de un paciente con síndrome de Turner, se envía a las especialidades correspondientes. Como claramente les digo que tiene defectos cardíacos, sobre todo del lado izquierdo, y ya se los mencioné, se envía a cardiología. Pero pues nosotros como médicos generales tenemos que darle pues los laboratorios y todas esas cosas para que ya lo mandemos con el especialista, que se debe pedir de cajón una radiografía de tórax, un electrocardiograma, un perfil lipídico, estudios de imagen de corazón y grandes arterias. Menciona que la ecocardiografía es en la infancia y resonancia magnética en adolescentes y adultos. Eso lo dice en la guía de práctica clínica. Ahora bien, igual como dato muy importante, hay que vigilar alteraciones de la válvula aórtica, diámetro de la raíz aórtica y tratar la hipertensión arterial porque producen este tipo de alteraciones esta patología. Esto es muy importante también. Disminuir todo esto de vigilar las alteraciones es para disminuir el riesgo de disección aórtica. ¿Qué aumenta el riesgo de esta disección aórtica? Un paciente adulto joven, una paciente embarazada o pacientes con enfermedades cardíacas subyacentes. Ahora bien, ¿cuál es el diámetro de la aorta ascendente? El límite superior, el máximo que nosotros debemos memorizarnos, es 2.0 centímetros sobre metro cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo se mide esto? Con la ecocardiografía, la angiotomografía o angioresonancia, cualquiera de esas tres. Pero nosotros debemos aprendernos eso. El diámetro de aorta ascendente, mientras sea debajo de 2, está ok. Pero ahora bien, si este está más de 2 centímetros, se realiza vigilancia con estudios de 6 a 12 meses. Y si está ya mayor a 2.5 centímetros sobre metro cuadrado y tiene alteración valvular o hipertensión arterial del paciente, se debe realizar una intervención profiláctica. Y aquí viene otro dato de la pregunta del caso clínico: realizar estudios de imagen cada 5 o 10 años para evaluar el diámetro aórtico en pacientes con síndrome de Turner, incluso aunque el basal sea normal. ¿Ok? Entonces, con esto pues ya podemos responder varias de las preguntas que les mencioné. ¿Cuál es la alteración vascular más común en síndrome de Turner? Es la elongación del arco transverso de la aorta. ¿Cuál es el límite superior de diámetro de la aorta ascendente que estaría en rangos adecuados para descartar coartación aórtica? Sería 2 centímetros sobre metro cuadrado. ¿Y cada qué tiempo se deben realizar estudios de imagen para descartar coartación aórtica en pacientes con Turner? Cada 5 años. Como les mencioné al inicio, una de las características pues es que los pacientes tienen talla baja. Entonces, como les menciono también, o sea, pues se tiene que mandar con el especialista correspondiente, pero en la guía de práctica clínica pues nos dan una embarradita de qué es lo que se debe realizar. Básicamente se le da somatotropina para corregir la falta de crecimiento, que es la hormona de crecimiento humana recombinante. Se le da en general al síndrome de Turner y a pacientes con deficiencia de la hormona del crecimiento, síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi, enfermedad renal crónica y el síndrome de Noonan. Hay que aprendernos pues esta dosis que es de 0.3 y 0.375 miligramos por kilogramo por semana, que incrementa el crecimiento a corto plazo, que es 3 centímetros en el primer año del tratamiento y 2 centímetros en el segundo año del tratamiento. Muy importante pues cuál es el crecimiento como tal. Y evaluar
clínicamente cada 4 o 6 meses, evaluar la velocidad del crecimiento, el cumplimiento para ajustar la dosis. Si el paciente no tiene adecuada respuesta, hay que investigar una enfermedad celíaca e hipotiroidismo. Se debe suspender el tratamiento cuando la niña alcance la estatura final estimada o la velocidad de crecimiento es menor a 2 centímetros en el crecimiento total en un año. ¿Ok? Esto es como que lo más importante que necesitamos aprendernos. Y claramente lo que les señalé acá, medir factor de crecimiento de insulina 1 anualmente, porque la somatotropina produce alteraciones a nivel pues de glucosa y a nivel de la masa magra corporal y a nivel de los adipocitos, ya que aumenta el VLDL y disminuye el colesterol total y el LDL. Nada más es como dato pues para que lo tengan al pendiente. Y, ok, terapia hormonal sustitutiva en pacientes con síndrome de Turner, pues como les mencioné, la paciente tiene pubertad tardía y pues por lógica también tiene amenorrea. Entonces, aquí les puse unos datos de 85% de los pacientes presentan amenorrea primaria, 90% padecen de falla ovárica y de 5 a 30% presentan una pubertad espontánea, o sea, de que pues aparece, pero ya de manera tardía. Ahora bien, ¿por qué se le va a dar terapia hormonal sustitutiva con estrógenos? Para inducir la pubertad en el tiempo adecuado para ella, para mantener los caracteres sexuales femeninos y para prevenir la osteoporosis. ¿Ok? Es muy importante esto. Antes de iniciar cualquier terapia hormonal, se debe monitorear los valores séricos de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Muy importante eso. Y otro dato, se empieza el, el darle el medicamento de los estrógenos entre los 12 y 15 años y posteriormente al año o 2 años se le agrega la progesterona. ¿Qué medicamento es el indicado que se le da a las pacientes? El de inicio es transdérmico, ¿ok? Es muy importante eso. Ya si vemos que no funciona, pues ya se le da medicamento oral, pero de inicio es transdérmico. Y eso es lo más importante que hay que mencionar. El tratamiento es hasta que la paciente tenga 50 años, básicamente. Con respecto a modalidades terapéuticas de terapia hormonal en síndrome de Turner, algo que también menciona es que los estrógenos que se utilizan más frecuentemente son los conjugados derivados de equinos. Se da la dosis más baja y como aquí dice, es 17 beta estradiol en parche, o sea, es transdérmico. Ya conforme vayan pasando 1 o 2 años de tratamiento, se le agrega el acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramos diariamente. ¿Ok? Eso es lo más importante que necesitamos aprendernos ahorita. Y esto ya es seguimiento de la paciente con síndrome de Turner. Yo les anoté aquí escrito con rojito y con subrayado y en negritas porque es lo más importante que necesitamos aprender. Nos viene mucha repetición en la guía de práctica clínica. Del nacimiento al mes de edad se debe enviar pues a genética para descartar displasia de cadera, potenciales evocados auditivos, cardiólogo pediatra, medir la presión arterial y pulsos periféricos durante cada examen físico, ultrasonido renal, comunicar y supervisar la posibilidad de problemas de la alimentación y enviar con el endocrinólogo pediatra. Básicamente, lo subrayado en amarillo se debe de hacer pues constantemente. Potenciales evocados auditivos se deben realizar sobre todo por lo que viene en el cuadrito de abajo, que es una complicación en la adultez, que hay una pérdida de audición progresiva a partir de los 35 años. Esto se le llama presbiacusia temprana. Es una complicación del síndrome de Turner. Y anualmente se le debe de pedir esto a los pacientes. Siempre vienen preguntas clásicas de ¿qué laboratorio le pides al paciente? Entonces sería biometría hemática, glucosa, pruebas de funcionamiento hepático, perfil lipídico y un perfil tiroideo, ¿ok? Porque también está asociado a problemas tiroideos, siendo la más frecuente la tiroiditis de Hashimoto. Algo que se debe hacer en todas las citas para revisión a la paciente con síndrome de Turner siempre es medir presión arterial, por lo mismo que ya les comenté que padecen alteración en la presión arterial y los pulsos periféricos durante cada examen físico, ¿ok? En la guía de práctica clínica viene este cuadro, bastante resumido a mi parecer a comparación de todo el texto.
básicamente pues con la especialidad correspondiente y a dónde se debe de mandar. A cardio, el diagnóstico basal, se realiza una evaluación clínica, se realiza un ecocardiograma, se evalúa la raíz aórtica, alteraciones vulvares, evaluar el uso de antibióticos y profilácticos. Al año o a los 18 meses se realiza un ecocardiograma si hay dilatación de la raíz aórtica, que ya les mencioné pues cuáles son los límites. Y ya en la edad del adolescente se realiza el examen cardiológico y un ecocardiograma. En la edad adulta, evaluación cardiovascular, ecocardiograma, y es cada 5 años el estudio, ¿ok? En renal, pues hay que realizar en el momento de nacer un ultrasonido porque tienen una malformación frecuente que sería el riñón en herradura y doble sistema colector, entonces es muy importante pues detectar si es que el paciente lo llega a tener. A los 5 años, igual un ultrasonido renal, urocultivo si hay alteraciones anatómicas o si el paciente presenta infecciones de vías urinarias recurrentes, sobre todo. En adolescentes, un ultrasonido renal, urocultivo si hay alteraciones renales. Y en la edad adulta, el ultrasonido, biometría hemática, estudios de función renal, creatinina, examen general de orina cada 2 años. La presión arterial se checa siempre, ¿ok? Es muy importante eso. Y obviamente monitoreo y tratamiento en caso de que sí presente hipertensión arterial. Función tiroidea, perfil tiroideo, se le pide hormona estimulante de la tiroides, T3, debe ser T4, anticuerpos tiroideos, perfil tiroideos en general a los 12 y a los 18 meses. Y siempre vigilar la función tiroidea mínimo 1 o cada 2 años, pero pues si se dieron cuenta, en el cuadrito del inicio de laboratorios anuales se pide lo que es las pruebas de función tiroidea. Perdón, el perfil tiroideo. La audición y oídos es una evaluación integral. En caso necesario, valoración del lenguaje y en caso necesario, terapia del lenguaje, valoración audiológica e investigar otitis media. Esto es otro dato muy, muy, muy importante. No sé si se llegaron a dar cuenta que las manifestaciones clínicas dependientes de la edad, en todas venía otitis media recurrente, ¿ok? Entonces, cada una de las citas que se va a ver, o bueno, que el paciente viene a verlos, siempre tienen que investigar que el paciente no tenga otitis media. Esto claramente pues es por la implantación baja de oídos, entonces la orientalización hace que tengan bastante recurrencia con este tipo de patología y pues claramente ya sabemos las complicaciones de una otitis media. El linfedema, valoración desde el recién nacido. Recuerden que es linfedema periférico o de manos o pies, por si les viene de las dos maneras. Y revisión de nervios pigmentados. Visión o estrabismo, ambliopía y referir al oftalmólogo si el paciente pues llega a presentar esto. También pueden llegar a presentar hasta eptosis palpebral. A nivel dental, revisar la detinción en busca de maloclusión por la micrognatia y las alteraciones mandibulares que llegan a tener y pues se manda a odontología. Enfermedad gastrointestinal, nutrición, se realizan PFHs, y se investiga enfermedad celíaca porque es otra patología que está asociada al síndrome de Turner, así como las enfermedades tiroideas, que la más frecuente, les repito, es la tiroiditis de Hashimoto. La talla baja, talla y peso en base a tablas de crecimiento, valorar hormona de crecimiento de acuerdo a la edad y de acuerdo a la edad considerar terapia hormonal estrogénica, siempre pues todo dependiendo de las tablas, ¿ok? Inducción de la pubertad, esto claramente es en la edad pues de adolescente. Se pide laboratoriales, que es la hormona luteinizante, folículo estimulante, se evalúa la edad ósea, se realiza un ultrasonido pélvico, comenzar dosis bajas de estrógenos a la edad de 13 años y como les repito, pues los de inicio son transdérmicos. Se realizan estrógenos cíclicos y progestinas, evaluación mamaria y papanicolau. Y algo que también mencionaba con respecto a esto, que si la paciente era sexualmente activa, había que orientarla con el uso de métodos de planificación familiar. Eso no lo anoté, pero pues se los digo como dato también. Eh, Porque pues igual, si tienen órganos funcionales, sí pueden llegar a embarazarse. Obesidad e intolerancia a la glucosa. Este es muy importante también por lo mismo de que le comento de que se les da hormona de crecimiento y esta provoca alteraciones en la glucosa. Se evalúa el índice de masa corporal, al nacimiento y posteriormente a cada 5 años, pero pues en general en cada cita se valora ese tipo de medidas.
el control de peso, nutrición y ejercicio, solicitar glucosa en ayuno y perfil de lípidos cada 2 años, dieta baja en grasa y ejercicio. Salud ósea, exclusión de luxación congénita al nacimiento. Ante escoliosis, referir a especialista. Evaluar densidad mineral ósea en la pubertad tardía. Y evaluar densidad mineral ósea cada 3 o 4 años. Y el último, que es área psicosocial y educación, evaluar la función global y referir a grupos de apoyo y psicológico. A la edad de 5 años, apoyo vocacional, y ya de adulto, valorar desempeño escolar y social. Hay que, pues, orientarlo a promover estilos de vida sanos. Se le debe de dar suplementación con vitamina D y calcio a través de la dieta o suplementación a partir de los 5 años, y a partir de los 13 años, vigilar la presencia de escoliosis y cifosis, evaluar el desarrollo de características sexuales secundarias y referir al endocrinólogo pediatra para la evaluación de las hormonas sexuales. ¿Ok? Y pues este es el algoritmo que viene en la guía de práctica clínica. Primero, pues se debe investigar y documentar. Es un fenotipo femenino, talla baja inexplicable, velocidad de crecimiento disminuida. Hay alteraciones somáticas, que son las que se alcanzan a ver en este cuadrito. El pterigium coli, linfedema congénito, coartación aórtica, válvula aórtica bicúspide, acortamiento del cuarto metacarpiano, displasia unguial, uñas hiperconvexas, implantación baja de pabellones auriculares, micrognatia, línea capilar posterior baja, tórax ancho con pezones invertidos o hipoplásicos, cubitus valgus, exostosis tibial y múltiples nevis. ¿Ok? Básicamente, pues, la clínica que les mencioné. Si el cariotipo positivo en sangre periférica sale, pues, negativo, se debe, ante hallazgos clínicos y primer cariotipo en sangre negativo, se debe realizar un segundo cariotipo en otro tejido, que ya les mencioné que era la piel. El inciso B, ante signos compatibles con síndrome de Turner y cariotipo normal o sospecha de un mosaicismo, se recomienda analizar 50 metafases o realizar prueba de Fish. Esa ya es como segunda opción. Y inciso C, investigar otras alteraciones cromosómicas. ¿Ok? Si el cariotipo pues sale desde inicio positivo, es prioritario asesoría de consejo genético, investigar la existencia del material del cromosoma, y ante el riesgo de gonadoblastoma y una evaluación multidisciplinaria. Hasta abajo les dejé las especialidades con las que deben de recurrir, que es cardio, endocrinología pediátrica, ginecología, otorrino, oftalmo, odonto, audiología, genética médica y psicológica. Y pues describe cada una de ellas, investigar qué es lo que se debe realizar específicamente. En cardiología, pues si hay una cardiopatía estructural, como coartación de la aorta bivalva, elongación del arco transverso. Son datos que pues se mencionan ahorita durante la clase. Alteraciones electrocardiográficas, como ya se las mencioné. Dilatación de la raíz aórtica, hipertensión arterial y perfil de lípidos completo, radiografía de tórax y ecocardiograma. En endocrino pediatra, pues acciones que se debe realizar: evaluar talla baja y velocidad de crecimiento, indicación oportuna de hormona de crecimiento, respuesta a tratamiento, evaluar apego, ajuste a dosis y seguimiento, investigar hipotiroidismo y enfermedad celíaca, investigar comorbilidades, diabetes mellitus, dislipidemia y obesidad. Es muy importante también aquí eso de investigar hipotiroidismo y enfermedad celíaca, porque a veces a los pacientes se les da hormona de crecimiento para que crezcan y no están creciendo, entonces hay que investigar en segundo plano qué es lo que está provocando que no esté funcionando adecuadamente el tratamiento. Es algo que quería recalcar. Y con respecto a ginecología, pues solicitar determinación de FSH y LH, documentar hipogonadismo hipergonadotrófico, inducir pubertad con terapia hormonal sustitutiva y realizar ajuste de dosis, agregar la administración de progesterona con cualquier tipo de estrógenos a partir o posterior a los 2 o 24 meses de iniciar los estrógenos, evaluar la densidad mineral ósea y solicitar perfil tiroideo. Con otorrino, oftalmo, odonto y audiología, investigar si el paciente no tiene otitis media supurativa recurrente o otitis media serosa, supurativa crónica con perforación, si hay pérdida auditiva, neurosensorial o conductiva, por lo mismo de la presbiacusia temprana, epicanto, hipertelorismo, estrabismo no alternante o eptosis, que son alteraciones pues, oftalmológicas, oclusiones molares con mordida cruzada lateral, erupción precoz de dientes secundarios, esmalte fino y raíces cortas. Y con genética médica y psicológica, educación y consejo genético, vigilar la presencia de problemas en el aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad y dificultad en el desarrollo social.
Básicamente, grosso modo, es eso. No quiere decir que los pacientes tengan algún déficit neurológico o algún retraso, pero pues sí tienden a atender este déficit de detección, hiperactividad y dificultad en el desarrollo social. Ahora bien, verlas en pues la primera que les dejé es las características clínicas en el síndrome de Turner. Es un cariotipo 45, X0, ausencia de cuerpo de Barr. 1 en cada 3.000 mujeres. Características: talla baja, disgenesia ovárica o estría ovárica, cuello alado o pterygium coli, cortación de la aorta preductal, causa más frecuente de amenorrea primaria, ¿ok? Es muy importante tener esto en cuenta porque pues hay amenorreas secundarias. Incremento de la hormona luteinizante y folículo estimulante con disminución de los estrógenos. Definición de amenorrea primaria. Este diagnóstico se observa cuando existe ausencia de la primera menstruación a la edad de 14 años, sin caracteres sexuales secundarios, o a la edad de 16 años con caracteres sexuales secundarios. Y definición de amenorrea secundaria es la ausencia de menstruaciones durante por lo menos 6 meses consecutivos en una mujer que en alguna ocasión ya había menstruado. Se considera este diagnóstico cuando no hay menstruaciones durante 3 meses en caso de que existieran menstruaciones regulares previamente, o 6 meses en caso de existir menstruaciones irregulares previas. ¿Ok? Ay, no me deja ver esto. Ay, ¿qué hice? Ok. Cronología del desarrollo sexual en mujeres. El primero es la telarca a la edad de 9-10 años. El segundo es la adrenarca, aparición del vello púbico y axilar a los 10 u 11 años. La máxima fase de crecimiento ocurre entre los 11 y 12 años. En el último lugar, la menarca ocurre entre los 12 y 13 años. Y medicamentos que prolongan el intervalo QTC. Es algo que les mencioné que en general el síndrome de Turner podía producir a nivel electrocardiográfico. ¿Ok? En este caso serían los antiarrítmicos, antipsicóticos, la dopamina, la dobutamina, la ampicilina, la acitromicina, el ciprofloxacino, la eritromicina, el levofloxacino, el fluconazol y el itraconazol. Les puse en negritas pues los que más se preguntan en el ENAR. Ya los siguientes últimas 4 perlas, pues ya son de pedia. Cardiopatía congénita asociada a la administración materna de litio durante el embarazo, anomalía de Epstein. Cardiopatía congénita cianótica más frecuente es la tetralogía de Fallot. Cardiopatía congénita con mayor frecuencia asociada al síndrome de DiGeorge. Tronco arterioso. Otras presentes pueden ser transposición de las grandes arterias y anormalidades del arco aórtico. Y cardiopatía congénita más frecuente en general es la comunicación interventricular. La más frecuente es la de tipo membranoso. Y con eso concluyo mi presentación, compañeros. Muchas gracias, doctora. ¿Siguen vivos? Yo creo que no, doctora. ¿Te gusta dejar de grabar, doctora? Sí, trato de volver, pero no me deja. Ahí está. Ok. Muchas gracias, doctora, todo muy bien.